Dios les bendiga, hermanos amados. Damos gracias al Señor una vez más por la bendición, la oportunidad que nos da nuevamente de poder reunirnos a través de esta señal. Amén. Vamos a estudiar la última parte de nuestro estudio de Primera de Pedro capítulo 5, y para eso abra su Biblia en esa porción, Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a tratar de resumir estos 14 versículos, pero primero vamos a adorar al Señor con una alabanza y vamos a entrar en la adoración con una oración. Padre maravilloso, gracias te damos nuevamente, Señor. Venimos a tu presencia, Señor, agradecidos por la bendición que tú nos das de poder, Señor, entrar a los hogares de mis hermanos, Señor. Te pedimos tu bendición, te pedimos la guianza de tu Santo Espíritu para poder aprender de tu palabra, para poder exponer de tu palabra. Dirígenos, Señor, en esta enseñanza. También, Señor, te pedimos que te dejes sentir a través de las alabanzas, que podamos alabar tu nombre, Señor, que podamos glorificar tu nombre. Bendice a los hermanos que se unen, Señor, en esta transmisión, y bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero cantar una alabanza de los voceros de Cristo, y con esta alabanza le mando un saludo muy cariñoso a mi tío Oscar, a tía Blanca allá en el Playón. Y recordando esos días de estar allá en la montaña, siempre alabábamos al Señor con himnos de los voceros de Cristo, y mientras tío Oscar usaba el requinto yo le acompañaba y cantábamos así: pulsantes los abrojos del camino, nos vienen fe y gozo a confirmar. Si enseñas de este modo al peregrino, que el mundo no podrá ser nuestro hogar. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Si a nuestra paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que hayan siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Si a nuestra paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que hayan siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Amén, gloria al Señor. Él ha prometido siempre estar con nosotros. Si el mundo en vez de rosas, dice esa alabanza, nos da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, vamos a entrar al estudio de la palabra. Y vamos a la epístola de Primera de Pedro, el último capítulo 5. Quiero encomendarme, amados hermanos, al Señor. Padre, ayúdame, Señor, en este momento para el estudio de tu palabra. Dirígenos por tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que tu palabra edifica, tu palabra nos enseña, pero es necesario, Padre, que tú intervengas por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, para poder aplicarla, para poder enseñarla, para poder hablar tal y como tú la expresas en ella misma, Señor. Ayúdame, Padre, y guíame, Señor. Aparta de mi mente todo obstáculo, todo problema, toda situación, Señor, para que yo pueda expresarme claramente, para que yo pueda expresar las ideas claras de tu palabra, Señor, para que yo pueda exponer solo lo que tu palabra dice. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios. Primera de Pedro 5. El apóstol Pedro, amados hermanos, aquí cambia la amonestación. A partir del capítulo 5, él habla a los líderes, habla a los pastores, habla a los que de alguna manera Dios ha llamado para servir en el ministerio, en cualquiera de los ministerios. Aquí el apóstol Pedro se va a referir a los ancianos. El punto 3 dice exhortaciones finales de la carta. Y aquí Pedro nos va a hablar a los ancianos. Ancianos aquí tiene la idea de ser obispos. La palabra ancianos cuando se refiere a la persona entrada en años, se dice presbítero. Pero cuando se refiere a la posición, cuando se refiere al ministerio al cual Pedro se está refiriendo, se usa la palabra episcopos o la misma palabra obispo. Y es la palabra que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Entonces vamos al versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Dice, ruego a los ancianos. Esa es una rogativa apostólica. Cuando decimos una rogativa apostólica, el hecho de que diga ruego no se debe de interpretar como que el apóstol está haciéndoles una petición que se haga algo, está haciendo una ordenanza. Es una petición apostólica, es algo que es necesario, es algo que no se puede evitar, es una orden, una rogativa apostólica se convierte en una orden del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Bueno, como saben, estudiamos texto por texto. El apóstol Pedro, en este momento usted puede ver una diferencia, una gran diferencia en el carácter de Pedro. Un cambio extraordinario ha ocurrido en Pedro, en este versículo. Ustedes y yo sabemos cómo Pedro actuaba, cómo Pedro era. A Pedro se le conocía antes del derramamiento del Espíritu Santo allá en Pentecostés, se le conocía como alguien impulsivo, se le conocía como alguien que actuaba en base a su carácter, en base a su personalidad, en base a sus impulsos. En una ocasión, recordamos que el apóstol Pedro era muy atrevido. En una ocasión, en su atrevimiento, él dijo cosas maravillosas, como por ejemplo, cuando Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y muchos respondieron, bueno, unos dicen que tú eres como Jeremías, otros dicen que tú eres como Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Cuando Cristo les pregunta, pero ustedes, mis discípulos, ¿qué piensan que soy yo? Fue Pedro el impulsivo, el que se puso de pie rápidamente y dijo una gran verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito, el Mesías. Y Jesucristo le reconoció y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Me gusta la expresión que Jesús, el nombre que Jesús le da, Simón. Está revelando su naturaleza, está revelando que todavía Simón necesita ser cambiado. Ese nombre natural implica que todavía Pedro necesita ser tratado. Más adelante, en ese mismo contexto, Jesucristo le dice, bienaventurado Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia. Jesucristo fue quien le cambió el nombre a Pedro. Él le cambió el nombre. De ahora en adelante te llamarás Cefas, que traducido es Pedro. Pero no le llamó Pedro hasta, inclusive cuando estaba en el Getsemaní, allá en aquella oración, Jesucristo le dice, Simón, ¿no has podido orar conmigo una hora? Todavía ese cambio no se había producido en Simón Pedro. Entonces vemos que en el impulso el apóstol Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese mismo contexto, Jesucristo le dice que tiene que padecer y que tiene que morir. Bueno, Simón Pedro lo toma aparte, dice la Biblia, y le recombinó. La palabra recombinar significa regañar. Le llamó la atención a Jesús. Nada de esto te acontezca. Que nada de esto te acontezca.
Y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. Bueno, muchos piensan que Simón Pedro fue tomado, fue poseído por el demonio, pero no es así, no es así. Lo que le está diciendo es, lo que tú has dicho son palabras semejantes a las que dice el adversario. Son palabras de un adversario. Apártate de mí, adversario, porque lo que has dicho, lo has dicho en base a lo que el adversario, al plan del adversario, que es oposición al plan de Dios. Por eso Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. Pero vemos ahí el cambio de personalidad, la forma de ser de Pedro, muy impulsivo. En otra ocasión, cuando navegaban en el mar a medianoche, dice la palabra que Jesús se apareció caminando. Y todos se asombraron, se asustaron. Y Pedro fue el que tomó la iniciativa otra vez. Si tú eres, le dice, si tú eres, imagínese dudando de Cristo, haz que yo vaya a ti. Era muy atrevido. Y hay lecciones positivas en cuanto a ese pasaje, pero en el contexto que estamos viendo ahorita de la personalidad cambiante de Pedro, del impulsivo Pedro. Entonces, esa forma de ser de Pedro demuestra un carácter fuerte, un carácter de autosuficiencia, un carácter de querer sobresalir, de querer ser el principal. Así era Pedro antes de que el Espíritu Santo se derramara en él, allá en Pentecostés. Y Jesucristo le invita a que camine sobre las aguas. Y camina, pero inmediatamente él, viendo el viento fuerte alrededor y las circunstancias, comenzó a hundirse. Bueno, ahí le pide ayuda al Señor y el Señor lo rescata. En otra ocasión, inmediatamente después de la cena del Señor, la última cena, Jesucristo le dice a todos sus discípulos, esta noche todos se escandalizarán de mí, todos se avergonzarán, todos se escandalizarán de mí. ¿Y sabe quién fue el que tomó la palabra inmediatamente cuando Jesucristo terminó de decir eso? El impulsivo Pedro, el mismo Pedrito fue el que tomó la palabra y dice, aunque todos estos se escandalicen, jamás me escandalizaré yo de ti. ¿Qué interpreta usted de esa expresión? ¿Cómo la puede interpretar? ¿Cómo la podemos interpretar? Bueno, podemos ver que tenía un espíritu de autosuficiencia, tenía un espíritu de control de sí mismo, de que quería él tener el control siempre, de que él era diferente a los demás. Aunque todos estos se escandalizaran, jamás me escandalizaré yo de ti. Y Jesús le dice, esta noche antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro vuelve y reafirma, y era sincero, pero Jesucristo conoce mejor a Pedro y Jesucristo nos conoce mejor a nosotros de lo que nosotros mismos nos conocemos. Por eso Cristo le dijo, esta noche antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro dice, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Bueno, y lo mismo dijeron los demás, es decir, que Pedro les impulsó, les animó a pensar de la misma forma. Ahora, cuando yo leo eso y hago la diferencia de lo que, cuando yo observo esas conductas de Pedro y luego en su primera epístola, en capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Yo puedo ver la diferencia, yo puedo ver el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho. Yo puedo ver la forma en que el Espíritu Santo ha tratado con Pedro. Ahora él ni tan siquiera se nombra un superapóstol, ni tan siquiera se nombra apóstol, sino que se nombra un anciano más del pueblo, un líder más del pueblo, uno más de los que Dios usa para ministrar a la iglesia. Yo anciano también con ellos, dice. Y luego dice, y testigos de los padecimientos de Cristo. Bueno, Pedro fue testigo ocular. Pedro fue testigo ocular de los padecimientos de Cristo. Estuvo ahí, todos huyeron, pero Pedro lo seguía de lejos, dice la Biblia. Pedro fue testigo ocular cuando arrestaron a Jesús allá en el huerto. Fue testigo ocular cuando lo torturaron allá en el pretorio, en el patio del sumo sacerdote. Fue testigo ocular inclusive cuando Jesucristo pasó frente a él después de haberle negado. Fue testigo ocular de la crucifixión de Cristo. Fue testigo ocular. Y luego dice, yo fui testigo de los padecimientos de Cristo y soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro en este versículo habla de una gloria que será revelada y está hablando de esa manifestación gloriosa que es el rapto de la iglesia. Una gloria que él mismo pudo ver. Pedro observó la gloria de Cristo
en la transfiguración. En Juan capítulo 17, la Biblia nos habla de la transfiguración. Y Pedro sintió, Pedro observó, Pedro fue testigo ocular de esa gloria preciosa, de la transfiguración. Pero aquí también está hablando de la gloria que será revelada y está hablando de la manifestación gloriosa del rapto de la iglesia. Cuando Cristo descienda, cuando Cristo venga por su iglesia. Pero habla también de una gloria futura, la gloria que será revelada. Habla de ese evento maravilloso. Ahora, el apóstol Pedro ya ha hablado de esto en cuanto a la gloria que él observó en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 16. En Mateo 17, que es el capítulo de la transfiguración, él tuvo esta experiencia de observar a Jesucristo, de ver a Jesucristo glorificado, tal y como Jesucristo ha de ser manifestado en el rapto. Ahora, en el último capítulo de Mateo, en el último versículo de Mateo 18, Cristo dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Se refiere a esa gloria que Pedro observó en la transfiguración. Se refiere a ese momento que está en el siguiente capítulo. Pedro observó todo eso. Y por la misma manifestación, por la evidente realidad, inminente venida de Cristo, de la cual Pablo también hablaba, el apóstol Pedro puede ordenar lo que sigue en el versículo 2. Por la misma gloria que será revelada, porque Cristo viene, porque Cristo está pronto para venir y levantar a su pueblo, dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Bueno, aquí estamos hablando palabras mayores, amados hermanos. Yo creo que esto va a evidenciarnos realmente en qué posición estamos nosotros, cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro trabajo en la obra del Señor. Apacentad la grey de Dios, está dirigiendo a los obispos. Aquí obispos son los pastores del rebaño. El término apacentar tiene la idea de pastorear, de cuidar, de estar al tanto de los alimentos, de alimentar las ovejas. Habla de un trabajo pastoral y está relacionado con la alimentación, el cuidado que se tiene por las ovejitas naturales. Pero en este caso son ovejas, son almas. Apacentad. En el capítulo 21 de Juan, Jesucristo trató con el apóstol Pedro. Y en el versículo 15 le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, te amo. Y Jesucristo le dice: apacienta mis corderos. Alimenta, cuida mis corderos. En el versículo 16 del capítulo 21 de Juan, Cristo le hace otra vez la pregunta: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y en el versículo 17 le hace otra vez la pregunta: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis corderos. El trabajo pastoral, hermanos, implica cuidar, sobreveer, proteger, alimentar, dar de beber, todo lo que es la palabra de Dios, alimentar espiritualmente al rebaño. Y el rebaño se constituye por corderos y ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre corderos y ovejas? Bueno, los corderitos son las crías de las ovejas, los recién nacidos, y los corderitos son muy juguetones y saltan y andan de aquí para allá, pero las ovejas son esas almas, son esas personas que ya tienen tiempo, que ya están adiestradas, que ya pueden guiar a otros, que ya pueden ser ejemplo de otros. Las ovejas representan personas, almas que tienen más experiencia con la palabra y en el camino del Señor. Pero los corderitos saltan. Ahora, el pastor está encargado de cuidar a ambos, de velar por ambos. A los corderitos a veces tiene que darle con la varita porque son un poquito saltarines. Y así somos muchos, y así son muchos hermanos en las iglesias. Son muy inestables, son muy juguetones, y les gusta saltar y les gusta experimentar. Y ahí anda el pastor corrigiéndolos, y anda el pastor amonestándolos para que estén dentro del redil. Eso es lo que dice el apóstol Pedro: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Está entre vosotros, la grey, la iglesia del Señor.
La iglesia le pertenece al Señor. Él pagó en la cruz del Calvario por su pueblo. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Esto tiene que ver, hermanos amados, el término voluntariamente tiene que ver con la vocación, tiene que ver con el llamado de Dios. Todos somos llamados a ser hijos de Dios. Todos, el evangelio es una puerta para todo aquel que quiera. Pero el llamado al ministerio es diferente. El llamado al ministerio es un llamamiento especial. Es un llamamiento que Dios hace. No cualquiera, hermanos. Pablo dice que no puede ser un neófito. No es pecado ser neófito, pero neófito es un recién plantado. No cualquiera puede servir en el ministerio pastoral. Tiene que ser llamado por Dios. Yo no creo en esos llamamientos donde se ponen las ciudades al frente y a ver quién toma esta ciudad, a ver quién toma esta. Hermanos, eso no es así. La palabra de Dios dice que es un llamamiento especial, es un llamado que Dios hace. Amén. Nosotros podemos observar la forma en que Pablo y Bernabé fueron llamados al ministerio. Está en Hechos capítulo 13. Dice que ministrando habían maestros y habían ministros y habían profetas y maestros. Dice que estaban ministrando al Señor. Orando estos, el Espíritu Santo les dijo, estoy en Hechos 13, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he enviado. Dice que oraron al Señor y que ayunaron y el Espíritu Santo los apartó. Esa es la forma en que el Espíritu Santo aparta. Esa es la forma en que Dios aparta. No es un llamado así a la carrera, que no encuentro a quién poner en esta ciudad, pues vaya usted. Hermanos, eso no es así. Aquí dice el apóstol Pedro, apacentad la grey de Dios cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Esa expresión voluntariamente implica vocación, implica esa satisfacción que el pastor siente cuando está haciendo el trabajo que Dios le ha encomendado, cuando está en el lugar adecuado donde Dios le ha puesto, cuando está observando que sus ovejas están creciendo, cuando está observando la obra que Dios está haciendo por medio del Espíritu Santo en él, a beneficio de las almas. Ese es el trabajo pastoral. El que sirve en una obra tiene que tener la vocación de Cristo, que es la de darse completamente al servicio de los demás. Y es Dios quien llama, es Él el que da esa vocación, es Él el que aparta, es Él el que elige por medio del Espíritu Santo. No existe bíblicamente esa modalidad moderna que se ha tomado de subastas de sermones, en donde se llaman a diferentes predicadores para que la iglesia seleccione el mejor, el que predica mejor, el que tiene mejor elocuencia, el que tiene mayor unción. Eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es la oración, el ayuno en Hechos capítulo 13. Imagínese usted que 5 candidatos van a predicar a una iglesia y los 5 oran la misma oración. Señor, dame unción más que el otro. Señor, ayúdame a predicar mejor que el otro pastor para que me elijan a mí. Imagínese usted esa oración. Porque eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Lo que esa junta, lo que esa iglesia debe de hacer es ponerse en ayuno y oración, poner en la mesa de discusión los documentos, los hechos reales, el pasado, el testimonio de los candidatos, el servicio que han dado a la obra del Señor en otras iglesias, orar al Señor y pedir al Espíritu Santo la dirección para elegir al siervo que Dios quiere enviar a esa congregación. No andar haciendo subastas de mensajes. Eso no es bíblico, eso es vergonzoso más bien. Amén. Entonces sigamos con la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice Pedro, apacentad cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El pastor es alguien que está 24/7. El pastor está siempre dispuesto a servir. El pastor no importa la hora, hermanos. El verdadero pastor está siempre pendiente de las ovejas. No importa la hora que sea. Y dice aquí, no por ganancia deshonesta. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esa expresión, no por ganancia deshonesta, tiene 2 sentidos. El primer sentido de esta frase es que se tiene que hacer por la razón de vida, la razón correcta, con un espíritu correcto. Porque cuando Dios le llamó, ellos también eligieron hacerlo por voluntad propia, obedecer al llamado.
Y cuando uno sirve en la obra del Señor, tiene que hacerlo con un motivo correcto, con un motivo verdadero, no para obtener una ganancia material o viendo lo que pueden conseguir del rebaño. Hermanos, el ministerio no es un modus vivendi como muchos lo tienen, como muchos lo han tomado. Oh, pues del ministerio vivo y voy a hacer esto y aquí pues aquí la voy a hacer, aquí voy a estar y voy a vivir de esto. Hermano, eso no es lo que Dios ha establecido, eso no es honesto. El ministerio, hermanos, el que trabaja en el ministerio debe de hacerlo como el apóstol Juan dice en 1 de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Produce satisfacción al pastor, al hermano que está al frente de la iglesia, al siervo de Dios. Produce satisfacción cuando ve que sus ovejas caminan en la verdad, cuando ve que sus ovejas son maduras y andan en obediencia a la palabra del Señor. Ese es el verdadero motivo, esa es la verdadera motivación, no la ganancia que se va a obtener. El primer sentido es que se tiene que hacer con un motivo verdadero, con un motivo correcto. Ahora, el segundo sentido de esta última frase del versículo 2, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El segundo sentido implica que hay una ganancia honesta, cuando la motivación es la correcta. Es decir, que un pastor llamado por Dios, que se ocupa de su labor, que se ocupa de atender las necesidades espirituales de su rebaño, él es merecedor y digno de su manutención. Es verdad, hermanos. Aquel verdadero siervo de Dios que se dedica a tiempo completo en hacer honestamente la obra de Dios, motivando sus ovejas, ayudando a su redil, enseñando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, cumpliendo las necesidades espirituales del pueblo, esa persona tiene el derecho de ser mantenido, de recibir retribución para poder mantener su hogar. Pablo habla de esto en 1 de Corintios capítulo 9. Usted apunta esta cita, 1 de Corintios capítulo 9. Ahora, en los versículos 13 y 14 de ese capítulo 9 de 1 Corintios, Pablo dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, porque se asume que el que anuncia el evangelio está dedicado a tiempo completo, a tiempo completo. Ahora, es obvio que en muchas circunstancias los pastores tienen que trabajar para poder sostener su familia, sus hogares, es obvio, pero el plan divino, el plan de Dios es que ese siervo eventualmente se dedique a tiempo completo a la obra del Señor. Bueno, hay circunstancias, pero se entiende que en un futuro pronto, cuando esa iglesia crezca y sea autofinanciera, esa iglesia pueda sostener a su siervo, pueda sostener a su pastor, para que él se dedique a tiempo completo a la obra del Señor. Un hombre que se dedica a tiempo completo a la obra del Señor, hermano, esa obra es bendecida, esa iglesia es prosperada. ¿Por qué? Porque enseña la palabra de Dios, porque tiene suficiente tiempo para prepararse en la palabra de Dios, para dedicarse a su labor espiritual, a su vocación espiritual. En 1 de Timoteo 5:17, Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien, ancianos aquí es la palabra obispos, que es pastores, se está refiriendo a los que en la iglesia desempeñan el cargo de obispos, de pastores, que atienden bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Sean tenidos por dignos de doble honor. Eso significa manutención. Si usted va a los lenguajes originales, se está refiriendo Pablo a la manutención de ese siervo. Mayormente, dice, los que trabajan en predicar y enseñar. Se asume, hermanos, que el que predica y el que enseña dedica tiempo, dedica mucho tiempo a la preparación, al estudio de la palabra de Dios. Usted recuerda en Hechos capítulo 7, cuando las viudas de los griegos reclamaban que no recibían suficiente alimentación, suficiente ayuda y se quejaban de los judíos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, nombró a 7 diáconos. Pero hay un versículo que me ministra mucho y dice, no es posible que nosotros nos dediquemos a estas cosas. Vamos a nombrar 7 diáconos para que ellos se encarguen de las mesas y nosotros, dice Pedro, que eran los obispos, nosotros nos dedicaremos a 2 cosas, a la oración y a la palabra. A la oración y a la palabra. Imagínese un siervo de Dios que prepara sus sermones, que prepara el sermón dominical durante horas periódicas de cada día.
y lo está cocinando, lo está preparando y lo está preparando en la lectura, en el estudio para darlo el domingo y está en oración. Imagínese cómo estará ese mensaje impregnado del Espíritu Santo el día domingo. Pues eso es lo que Pedro está diciendo aquí. El segundo sentido es que debe de haber una manutención al pastor que se dedica a tiempo completo. Sigamos adelante con el versículo 3 de 1 de Pedro 5. No como teniendo señorío. Después de que dice, el versículo 3 se lee juntamente con el 2. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Señorío significa que hay autoritarismo. Usted no hace nada si yo no le digo. Usted va a hacer lo que yo le diga. Usted va a hacer esto, usted no se va a ir para allá. Eso se llama señorío. Y el verdadero pastor no hace eso. El verdadero pastor no se enseñoría de las ovejas. El verdadero pastor sabe cuál es su posición y las guía. Y el apóstol Pablo lo confirma, el apóstol Pedro lo confirma diciendo, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Sino siendo ejemplos de la grey. Significa que aquel que está al frente, dando órdenes y dando directrices, tiene que ser capaz de hacerlo primero. Tiene que ser capaz de ser ejemplo. Tiene que ser capaz de que los demás observen, más que sus ordenanzas, observen su ejemplo. Amén. Tiene que ser ejemplo. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Esta porción me va a meter en problemas porque se está dirigiendo directamente a pastores y a líderes. Y nosotros somos líderes. Amén. Unos son pastores, yo soy un líder, soy un maestro que también me alude a mí. Ahora dice el versículo 4, habla de una promesa. Después de que somos todo lo demás, el versículo 3, que somos ejemplos, dice que hay una promesa cuando aparezca el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En 1 Corintios 15, 58 dice que nuestro trabajo lo hacemos para el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí dice que cuando venga el príncipe de los pastores, recibiremos la corona incorruptible de gloria. ¿Por qué dice Pedro corona incorruptible de gloria? Las coronas que se daban en el Imperio Romano eran coronas de laureles, coronas que se marchitaban. Aquellos que corrían en el estadio recibían una corona temporal y se marchitaban, pero ganaban una carrera física. Pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, en este caso el Señor Jesucristo, nos dará una corona incorruptible de gloria. Aquellos que han tomado en consideración los versículos anteriores, aquellos ancianos que han gobernado bien, aquellos que han padecido por Cristo, aquellos que son participantes de la gloria, aquellos que apacientan la grey de Dios, que está entre ellos, que la cuidan bien, que no la cuidan por fuerza, sino que la cuidan por vocación, voluntariamente. No lo hacen por ganancia deshonesta, sino con un ánimo, con una voluntad. No tienen tampoco señorío, sino que las cuidan siendo ejemplo de la grey. Entonces, cuando venga Jesús, cuando venga el príncipe de los pastores, ellos recibirán esa corona incorruptible de gloria. No se marchitará. Versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Manda a los jóvenes estar sujetos a los ancianos, a los que los dirigen, a los obispos, a los pastores. No es al revés, no son los ancianos los que deben de estar sujetos a los jóvenes, son los jóvenes sujetos. Habla de una sujeción espiritual, habla de una sujeción hermosa a los ancianos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que son ejemplos de la grey de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Hay un versículo muy importante que se me viene a la mente ahorita. Cuando dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, si regresamos al versículo 3, cuando dice el apóstol Pedro, me salté algo, hermanos, bien importante. Por eso le pido que regrese al 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, considera primero ser ejemplo. Considera primero su testimonio. Considera primero que su testimonio hable más que sus palabras.
Considera primero más importante ser ejemplo de la grey y luego hablar la palabra del Señor. No lo contrario. Mire, en el versículo que se me vino a la mente es Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, Acuérdense de vuestros pastores, de esos siervos de Dios que siempre hablaron la palabra de Dios. Luego dice algo importante, estoy en Hebreos 13:7. Considerad, observad, poner atención, escudriñad, observad, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Considerad su conducta, considerad su testimonio, considerad su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de dirigirse. Considerad su ejemplo, cuál haya sido el resultado de su conducta. Y luego dice, e imitad su fe. Bueno, es un versículo que muchos fraudulentos pastores quisieran arrancarlo de la Biblia, pero ahí está. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está, hermanos. El verdadero pastor habla con su ejemplo. El verdadero pastor es humilde. El verdadero pastor de Dios predica la palabra de Dios. Ahora dice, pasando nuevamente al versículo 5, los jóvenes deben de estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. El comentarista, la Biblia que estoy usando es la Biblia Principios de Vida. El comentarista Charles Stanley dice en el versículo 5, ¿está dispuesto usted a hacer todo lo que Dios le llama a hacer? Sea dictar una clase, ministrar a personas recluidas, trabajar en el estacionamiento o irse de misionero a otro continente. Él dice, no podemos ser arrogantes y decirle al Señor qué es lo que estamos dispuestos a hacer para Él, pensando que sabemos que es lo mejor. Él aborrece esta clase de actitud soberbia. Más bien, debemos someternos humildemente a lo que Él nos llame a hacer, confiando siempre que su plan para nosotros es lo mejor. Cuando dice revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Recuerde que es Pedro el que está hablando esto, hermano. Recuerde que es el apóstol Pedro que está diciendo esto. El que solía ser arrogante, el que solía ser prepotente, el que solía ser autosuficiente, ahora lo vemos transformado, ahora lo vemos diferente. Y Pedro dicta un versículo de la Septuaginta, un versículo de la versión griega. Él cita Proverbios 3:34. Dios da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es increíble cómo el apóstol Pedro, yo enfatizo esto, cómo el apóstol Pedro usa el Antiguo Testamento. Por eso él dice, Proverbios cita esa cita de la Septuaginta, Proverbios 3:34. Ahora, esa humillación debe ser bajo la poderosa mano de Dios. Para que nosotros podamos someternos, la palabra someterse es del griego hupotazo. Y hupotazo significa estar debajo de que en una conducta, en una acción voluntaria, debajo de autoridad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nadie se puede humillar si no es por medio del Espíritu Santo. Nadie puede adoptar una posición de humildad, porque la humildad tiene que ver con la mansedumbre. Y la mansedumbre según Efesios 4 es un fruto, es uno de los frutos del Espíritu Santo. El someternos, el dar nuestro brazo a torcer, el humillarnos bajo aquel que está sobre autoridad, bajo aquel a quien Dios le ha dado autoridad. Yo tengo que someterme a mi pastor. De hecho, todo lo que hacemos es por el sometimiento y por obediencia a mi pastor, porque entiendo que Dios, por medio del Espíritu Santo, le dice a él lo que debe de hacer. Y nosotros tenemos que estar sometidos bajo la poderosa mano de Dios, aquellos que Él ha puesto en autoridad. Entonces, cuando hacemos esto en un determinado momento, Él nos exaltará. Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Ahora, no es lo que yo quiero hacer, como dice el comentarista Stanley. No es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios quiere que yo haga para Él.
Muchos hermanos frustrados en las iglesias, ¿por qué? Porque no les dan el privilegio que ellos quieren hacer. El pastor, de alguna forma, Dios no le hace sentir y les da ciertos privilegios que tal vez ellos no quieren hacer. Pero hermanos, no es lo que yo quiera hacer, es lo que Dios quiere que yo haga. No es que yo quiera ser pastor y yo voy a ir a ser pastor de tal iglesia. No, es lo que Dios quiere que yo haga y yo tengo que entenderlo. Cuando el apóstol Pablo fue llamado por el Señor, cuando se le reveló el Señor, Pablo le hizo dos preguntas y son esenciales para aquel que está en el ministerio. ¿Quién eres, Señor? Y Jesucristo le responde, soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda pregunta, que es importante en ese orden, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Una vez que yo conozco quién me llama, una vez que yo conozco quién es quien se me revela, una vez que yo conozco que es Jesús el que se me ha revelado, entonces yo puedo entender y puedo decir qué quieres que yo haga. Ruego disculpa, hermano, algo sucedió. Tuve que reiniciar. Bueno, sigamos adelante. Entonces, no es lo que yo quiera hacer, es lo que Dios quiere que yo haga para Él. Él es el que elige, Él es el que escoge lo que Él quiere que nosotros hagamos. Sigamos con el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad. Es obvio que el contexto nos está diciendo, está hablando de pastores, está hablando de aquellos que tienen cargos espirituales, de ancianos que están en la iglesia y que están ministrando. Ellos sufren, hermanos, ellos lloran, ellos tienen tristezas, ellos tienen angustias como más que cualquier otro hermano, más que cualquier otro que está dentro de la iglesia, en otro cargo. Los pastores, los verdaderos siervos de Dios sufren por las ovejas, lloran, sienten tristeza por las ovejas. Así como Elías allá cuando huía, cuando estaba en la cueva. ¿Por qué huía Elías? Porque estaba decepcionado después de ver el poder de Dios, después de ver aquel gran milagro, cómo Dios consumió el holocausto con fuego. El pueblo prevaricó, el pueblo tuvo una reacción inmediata, pero después de un cierto tiempo el pueblo se volvió otra vez a Baal. Entonces ese siervo de Dios sufre, así como Elías, se decepciona, se siente triste, y el Señor tiene que ministrarnos, y el Señor tiene que obrar en nosotros, y el Señor tiene que poner en nosotros, como en Jeremías, ese fuego en el corazón, ese calor en el corazón. Y el siervo de Dios tiene que aprender a descansar en el Señor, tiene que llevar su carga, tiene que llevar su ansiedad. Ansiedad es tristeza, desolación. Ansiedad es cuando la preocupación llega a ocupar un nivel mayor en nuestro corazón, cuando la preocupación se vuelve tan extrema, tan intensa, cuando tenemos una sobrepreocupación acerca de algo. En este caso, los pastores están sumamente preocupados por los problemas que normalmente surgen en las iglesias, en las congregaciones. El apóstol Pedro dice que echen su carga en Cristo Jesús, que depositen su ansiedad en Cristo Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cristo Jesús padeció, Cristo Jesús sufrió, Cristo Jesús se sintió triste por las ovejas, que Él las miraba como un rebaño sin pastor, dice. Él se sintió triste, se sintió desolado, y Él conoce también. Por eso los pastores tienen que descansar en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pedro dice en el versículo 8, un texto muy conocido: sed sobrios y velad. Este versículo es muy diferente al que está en el capítulo 4, en el que estudiamos la vez pasada. Estudiamos el capítulo 4, donde dice que hay que ser sobrios velando en oración. El versículo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál fue el versículo que estudiamos el estudio pasado? Bueno, dice un versículo del capítulo 4 que debemos ser sobrios estando velando y orando, ¿verdad? Tenemos que estar velando y orando. Y aquí nos dice en este versículo 8 una palabra muy diferente.
La palabra sobrios aquí tiene la idea de embriaguez, de lo contrario de embriaguez. Allá en el capítulo 4, la palabra sobrio tenía el sentido de entendimiento, de ser entendidos, de estar preparados, de estar listos, apercibidos, de estar en juicio cabal. Pero aquí en el versículo 8 del capítulo 5, la palabra sobrio significa lo contrario de ebrio, alguien que es influenciado por el vino, por el alcohol. Aquí a eso se refiere Pedro, y se está refiriendo a líderes religiosos, a pastores, a obispos, y les está diciendo: sed sobrios. A mí me sorprenden muchas cosas, hermano, porque cuando yo estudio el lenguaje original, yo tengo libros de estudio del lenguaje original y tengo la concordancia también Strong. Cuando yo observo estas diferentes palabras en el griego, en español es una sola palabra, pero en el griego son diferentes. Y cuando yo observo, me pregunto, ¿qué relación tiene el ser sobrio de alcohol, el ser sobrio en cuanto al alcohol, cuando el apóstol Pedro está hablando de pastores? Pero si nosotros pudiéramos entender y observar la conducta de muchos que se dicen pastores, que están en esta condición, que están en esta conducta, que tienen vidas dobles, que tienen una vida espiritual en la iglesia y que aparentan ser verdaderos siervos de Dios, pero allá detrás tienen costumbres paganas, tienen inmoralidades, tienen dobles vidas, tienen borracheras, son adictos al vicio, al alcohol. Hermanos, si nosotros supiéramos todo lo que sucede alrededor del mundo y de las iglesias, caeríamos de espaldas. Por eso Pedro también le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 3, es necesario que el que desea obispado, dice, buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible. Irreprensible significa que no haya en su vida cristiana, desde que él recibe a Cristo, desde que él es llamado al ministerio, no está refiriéndose a la vida pasada, se está refiriendo a la vida vocacional, a la vocación pastoral. Es necesario que el que desea obispado sea irreprensible. Y esa palabra, hermanos, es una palabra muy fuerte. La palabra irreprensible significa que no haya conducta inmoral, que no haya conducta pecaminosa. Amados, el adulterio, por ejemplo, es una falta ¿cómo le podría decir? Es una falta inmoral que le quita la posibilidad a una persona de poder ejercer el ministerio. Hay tanta inmoralidad. La inmoralidad sexual es una falta que anula a una persona para servir en el ministerio. Es un cristiano y puede recibir el perdón de Dios y puede recibir restauración, pero no está capacitado para servir en el ministerio. Y esto es difícil decirlo, pero es verdad. Por eso Pablo dice, lean, no cabe duda, hermanos, que si queremos revisar nuestro ministerio, el privilegio que Dios nos haya dado, sea pastor, maestro, líderes, diáconos, presidentes de sociedades, donde quiera que el Señor nos haya puesto a servir, si nosotros queremos evaluar nuestra vocación, nuestro llamado, debemos de considerar las epístolas pastorales, 1 y 2 de Timoteo, Tito, las cartas del apóstol Pedro, 1 de Corintios capítulo 9, son epístolas fundamentales para que nosotros evaluemos el llamado al servicio, sea cual sea el ministerio que Dios nos ha dado. Por eso dice, sed sobrios y velad. Es una expresión fuerte, hermanos. Sed sobrios aquí se refiere a no ser embriagados de vino, a no estar embriagados de vino. Y velad. Ahora dice, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Note que en primera instancia Pedro le está hablando aquí a los pastores. En primera instancia la palabra aquí es para los obispos, para los pastores. A eso se refiere en el versículo 1. Yo anciano también. Les hablo a los ancianos. Yo anciano también. Pero también es aplicable a los miembros. También es aplicable a la grey. También es aplicable a los laicos. Sed sobrios. ¿Por qué? Porque el adversario, como león rugiente, note que no es un león, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y se lo devora, hermanos, lo devora aquel que anda mediocre en la palabra, aquel que anda mediocre
en la enseñanza, aquel que anda mediocre en la predicación, aquel que no vela en el estudio de la palabra y en la escritura, se lo devora fácilmente. ¿Por qué algunos hermanitos son tan fácilmente inducidos, tan fácilmente se dejan llevar, fácilmente son enredados por doctrinas y corrientes filosóficas? Porque no estudian la palabra, porque no velan, porque no hacen de la palabra su alimento espiritual. Ahora el versículo 9, hablando en cuanto al diablo, dice: al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los padecimientos se van cumpliendo en los hermanos de todo el mundo. No solo yo sufro como cristiano, no solo usted sufre como cristiano. Todos los cristianos en determinado momento, en determinadas etapas, han de sufrir. Ahora, el apóstol Pedro nos dice que debemos resistir firmes en la fe al diablo. La palabra resistir implica aquí oponer resistencia, pararse firme y oponer resistencia con valentía. Pero no significa provocar, no significa ir a buscar un pleito, no significa ir donde está el enemigo y creernos súper potentes, súper poderosos, porque tenemos a Dios y tenemos al Espíritu Santo y yo declaro y yo te pateo la cabeza. No se refiere a eso, amados hermanos. Se refiere a que tenemos que resistir. Cuando la palabra de Dios habla de la armadura, allá en Efesios, habla de todas las armas: el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada que es la palabra. Solo habla de la espada como una arma ofensiva. Pero todas las demás armaduras, todos los demás elementos de la armadura del cristiano son para la defensa. No sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué la mayor parte de elementos de la armadura son para defenderse. Porque nosotros no hemos sido llamados a derrotar al diablo. No hemos sido llamados a provocar pleitos contra el diablo, a hacer guerras espirituales y a andar haciendo todo ese tipo de cosas. Nosotros somos llamados a estar revestidos del Espíritu Santo y resistir, porque sin duda Él vendrá. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros, dice Santiago. Resistid significa oponer resistencia cuando éste se presente, cuando éste venga. Usted recuerda en Lucas 4, cuando Jesús fue tentado, cuando venció la tentación, dice que el diablo le dejó por un tiempo. Le dejó por un tiempo, y me gusta esa expresión porque implica que el diablo no va a descansar. El diablo puede dejarte por un tiempo y tú puedes sentirte muy victorioso, pero vendrá de repente y el ataque vendrá en cualquier momento que menos esperes. ¿Y qué tiene que hacer usted? Estar listo, estar preparado, estar presto. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento donde usted tiene que resistir. Y usted solo puede resistir si está lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, de eso nos habla el apóstol Pedro. Y nos habla Santiago también. Y nos habla Pablo en la armadura del cristiano. Que tenemos que estar listos para resistir. Ahora, después de toda esta rogativa que el apóstol Pedro hace del versículo 1 al versículo 9, donde dice que debemos de humillarnos, donde dice que el pastor tiene que servir con ánimo pronto, con voluntad, donde dice que tenemos que apacentar la grey de Dios, donde dice que no tenemos que enseñorearnos de ellos. Luego nos dice un consejo: que seamos sobrios, que velemos en oración, que resistamos al diablo, que resistamos firmemente en la fe, sabiendo que padecemos igual que los demás cristianos y que de esa forma el Señor está obrando en nosotros. Mire la alabanza, mire la adoración, mire el cántico sublime, la adoración sacra que del corazón de Pedro sale. Versículo 10: mas el Dios de toda gracia. Qué lindo, amado hermano. El Dios de toda gracia, aquella gracia que nos salvó, aquella gracia que nos redimió, aquella gracia inclusive que Él usó para llamarnos a servir, para llamarnos a ser sus hijos, para llamarnos a ser sus vasos, sus instrumentos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Qué precioso, hermano. A mí me ministra porque esto, hermano, la palabra me revela a mí que tenemos seguridad en Cristo, que tenemos una gloria eterna que es incorruptible, que es imperecedera,
algo que Dios nos dio, algo que Dios nos marcó, algo que Dios selló en nuestro corazón con su Santo Espíritu, propiedad de Dios, propiedad de Cristo, aquel que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Qué lindo, amado hermano. Pero mire lo que sigue diciendo. Después que hayas padecido un poco de tiempo, aleluya. O sea que el padecimiento es parte del paquete, amado hermano. El padecimiento, yo no sé cuál es su padecimiento, usted no sabe cuál es el mío, pero sí Dios lo sabe. Y yo entrego mi padecimiento en el altar del Señor. Y yo no puedo hacer más que entregar mi situación, mi condición en el altar del Señor. Pero la gloria eterna en Jesucristo es segura. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, mire hermano, qué lindo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo fortalezca y Él mismo establezca. Está hablando de Cristo Jesús. Usted recuerda cómo Cristo le encomendó a Pablo después de que Satanás le dijo, Pedro, le dice Jesús, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Yo me imagino a Pedro diciéndole, Señor, pero tú lo reprendiste, ¿verdad? No le diste permiso, ¿no? Sí le di permiso, le dijo Jesús. Pero después de un tiempo, tu fe será firme. Yo he rogado que tu fe no falte. Cuando Jesucristo le encomienda las ovejas en el 21 de Juan, le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mi pueblo. Le está hablando de esto mismo, de confirmar, de perfeccionar, de enseñar, de establecer. Pero Pedro aquí le reconoce estas funciones a Cristo Jesús. Es decir, que solo Cristo Jesús nos puede perfeccionar por medio de las pruebas. Solo Cristo Jesús nos puede afirmar en su palabra. Solo Cristo Jesús nos fortalece. Fortaleceos con la fuerza y el poder de Cristo Jesús. Y Él mismo establezca. Qué lindo, hermanos. Todo esto lo hace el Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús. El Espíritu Santo obra en nosotros. Luego termina el versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo este versículo, todos estos capítulos, todo este capítulo 5 nos confirma la posición de Pedro. Él no se consideraba en la cabeza de la iglesia. Él no se consideraba el superior de todos los apóstoles, aunque ciertamente Pedro tenía un lugar de preeminencia entre los apóstoles, entre los discípulos. Es verdad, tenía un lugar de preeminencia. Pablo se presentó, después de estar en Arabia, Pablo se presentó en Jerusalén, se presentó y se puso a las órdenes de Santiago y del apóstol Pedro. Reconocía el liderazgo apostólico del apóstol Pedro. Pero Pedro mismo dice, yo soy uno más de ustedes, yo soy anciano. Yo quiero que usted vea la transformación del apóstol Pedro. Ya no es el mismo Pedro arrogante, ya no es el mismo Pedro prepotente, ya no es el mismo Pedro que le cortó la oreja a Malco. Ahora es un Pedro humilde. Y él dice que es Jesucristo mismo. Después de padecer un tiempo, Él es quien os perfeccionará. Él es quien os afirmará. Él es quien os fortalecerá y establecerá. Y luego le da gloria. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es un cántico sublime. Es una adoración sublime. Este versículo 10 y 11. Terminamos nuestro estudio con la salutación final. Dice, por conducto de Silvano. Silvano era el escribiente. Silvano era quien escribió la carta del apóstol Pedro. Fue el amanuense, como se dice. Pero fue la unción sobre el apóstol Pedro. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Qué precioso, amado hermano. Esta es la verdadera gracia de Dios, el Evangelio, la palabra de Dios. La palabra amonestación ahí, amado hermano, tiene dos elementos. Esclerosis. La palabra amonestación tiene dos elementos. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo consuela y corrige.
el Espíritu Santo nos amonesta y nos consuela. La exhortación conlleva, porque dice amonestando, exhortándoos. Bendito el nombre del Señor. La exhortación tiene estos dos elementos, el consuelo y la amonestación. La exhortación. Si solamente recibimos consuelo, pero no recibimos amonestación, la palabra no está completa. La palabra no está completa. La palabra griega se me ha ido de la mente ahorita. No es completa cuando solo recibimos el consuelo. La palabra de Dios es completa cuando nos consuela, pero también nos corrige. Ese es el elemento de la palabra del Señor. La palabra corrige y consuela. La palabra consuela y corrige. Entonces Pedro dice, yo les he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Luego dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Marcos fue restaurado, Marcos enmendó. ¿Se acuerdan que en su segundo viaje misionero se separó? Pero aquí Marcos se ve ya enmendado, se ve que corrigió su actitud. Y Pedro habla de la iglesia que está en Babilonia. Es muy probable que esta carta fue escrita desde Babilonia. Pedro era muy práctico como para hablar de Roma como que fuera Babilonia en un sentido metafórico. Pedro era muy práctico, por lo tanto está hablando de Babilonia, de una región que comprendía territorio babilónico. A eso se refiere esta parte de este versículo 13. Luego dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Bueno, nosotros no podemos hoy en día tomar esto de forma literal, dependiendo de la cultura. Hay países donde se saludan de esta forma, como en Francia, como en Italia, como en Argentina. De acuerdo a la cultura, se entiende que no hay malicia alguna. Sin embargo, es preferible un apretón de mano, un Dios te bendiga, aunque ahorita pues evitamos hacer eso por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos un distanciamiento social, pero saludémonos como los pieles rojas. How. Dios le bendiga, hermano. How. Así de lejos, ¿verdad? Pero Pedro dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, ósculo santo, un beso de amor. Esa era la forma en que era el contexto histórico de ellos. Amén. Y nosotros tenemos que aplicar eso en el sentido de amor, en el sentido amoroso. Tenemos que ser amorosos unos con otros. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en nosotros. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Un saludo muy común en el Nuevo Testamento, en el tiempo apostólico. Paz sea sobre nosotros. La paz de Cristo tiene que ver con la gracia de Cristo. No podemos tener paz de Cristo si primero la gracia no ha sido derramada en nosotros. No podemos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sin antes recibir la gracia de Dios. Si usted no ha recibido la gracia de Dios, si hay alguien que me escucha y que no ha recibido la gracia de Cristo, pues es lógico, es obvio que no tiene la paz de Cristo. ¿Quiere tener la paz de Cristo en su corazón? Muy bien, puede hacerlo. ¿Quiere recibir a Cristo en su corazón? Puede hacerlo por medio de esta oración. Usted dígale al Señor de lo profundo de su corazón con sus propias palabras lo que siente. Amén. Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra, tu verdad. En esta hora, Señor, vengo delante de tu presencia reconociendo que soy pecador, reconociendo que he hecho lo malo delante de ti. Te pido perdones mi pecado, límpiame con tu sangre. Quiero ser uno más de tu pueblo, uno más de tus hijos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, para, por medio de tu Espíritu Santo, ser lleno de Él y poder vivir en tu palabra y poder amar tu palabra y poder hacer tu voluntad. Ayúdame a perdonar, Señor, a los demás. Ayúdame, Señor, a seguir adelante, a poder, Señor, superar cualquier rencor, cualquier dificultad que haya ocurrido en mi vida y poder amarte a ti, Señor, y amar a mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la palabra. Gracias a la iglesia local, Iglesia de Dios Pentecostal Las Vegas 1,
nuestro pastor, nuestro amado hermano Juan José de León, un siervo muy aplicado, muy amoroso, un siervo a quien yo respeto y amo y a quien estoy sometido. Que Dios le bendiga, pastor. Gracias por la bendición, por la oportunidad que me da de dar estos estudios bíblicos a la congregación. Y gracias a todos los hermanos que se unen con nosotros y que nos envían sus mensajes. Muchas gracias por estar con nosotros. Que la gracia de Jesucristo sea sobre cada uno. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.